Después de la formación del Valle del Rift, 2 o 3 millones de años atrás, corrientes de agua comenzaron a descender por las paredes del gigantesco escarpe, dando lugar a un lago. Aunque su mayor extensión tuvo lugar hace 250.000 años, el lago se ha conservado hasta nuestros días y al amparo del rift, del que recibe agua y protección, ha generado un mosaico de hábitats diversos donde se refugia la vida salvaje. Entre el escarpe y las aguas salinas del lago Manyara hay espesas selvas húmedas, bosques de acacias, sabanas y humedales que cuentan con una flora y fauna particulares. En pocos lugares de África se puede encontrar, en apenas 300 kilómetros cuadrados, la variedad de ecosistemas que encierra el área del lago Manyara, uno de los parques nacionales más hermosos de Tanzania. El lago, de 390 kilómetros cuadrados, ocupa 230 de los 330 kilómetros cuadrados del Parque Nacional. El área de Manyara tiene un índice de lluvias muy inestable que oscila entre los 250 y los 1.200 milímetros al año, lo que produce años de intensa sequía seguidos de fuertes inundaciones. Con estas fluctuaciones sería imposible el desarrollo del bosque y la selva húmeda que bordean al lago, pero Manyara cuenta con el aporte de las aguas que brotan de la base del escarpe y que se filtran a través de los 600 metros de desnivel desde las tierras altas del Gorongoro. Entre el lago y las laderas rojizas del Rift hay una estrecha franja de selva que en otros tiempos fue una afamada reserva cinegética a la que acudieron a cazar personajes como Hemingway. El suelo de rocas volcánicas permite el paso de las corrientes de agua que llegan desde las paredes del Rift, de forma que son las aguas subterráneas y no la lluvia las que mantienen este bosque húmedo, una reminiscencia de la selva húmeda tropical que cubría toda la región en tiempos pretéritos. Cerca de los cursos de agua que atraviesan la espesura o en las diferentes áreas pantanosas que salpican el bosque, es frecuente encontrar a los varanos del Nilo. Después de alimentarse en el riachuelo de ranas, pececillos y algún caracol acuático, este lagarto monitor recarga sus baterías internas. El agua ha enfriado su cuerpo y, al ser un animal de sangre fría, necesita una dosis de sol para volver a recuperar su actividad y reemprender la caza. El bosque húmedo está poblado por un número muy alto de especies animales, aunque el número de individuos de cada especie es inferior al que hay en las áreas abiertas. Los animales medran por la espesura en soledad o a lo sumo en parejas, con la salvedad de las distintas especies de primates. De las 3 especies de monos que viven en el parque, los babuinos son los que cuentan con una estructura social más desarrollada.
Los monos azules, más débiles, aprovechan la presencia de los babuinos para bajar de los árboles protegidos por los vigías del grupo. El desarrollo de una estructura social tan fuerte ha permitido a los babuinos colonizar todos los hábitats de Maniara, incluyendo las praderas abiertas, mientras que sus primos, los monos azules, no se atreven a salir de la seguridad del bosque. La selva es un mundo en permanente penumbra. Las copas de los gigantescos árboles se abren como sombrillas, compitiendo con sus vecinos por los rayos solares, de forma que la luz apenas llega al suelo. Sin luz, la fotosíntesis es imposible, y el oscuro sustrato del bosque húmedo es en su mayoría un lecho de raíces engrosadas y hojas muertas. Pero a pesar de su desolador aspecto, también el suelo de la selva está repleto de formas vivas. Las termes se alimentan de la materia vegetal muerta. Son parte de los llamados descomponedores del suelo, animales, hongos y bacterias que aprovechan la materia muerta y con su metabolismo la devuelven al ciclo de la vida. El lagarto monitor ha recuperado energías tras unas horas al sol y deambula en la penumbra selvática buscando invertebrados entre las hojas. La materia vegetal muerta pasa a los descomponedores del suelo y estos alimentan a animales mayores. La muerte genera vida y el ciclo se perpetúa. En los estratos superiores de la selva, donde la luz llega durante las horas del día, hay muy buena visibilidad, y los animales dependen de su mimetismo para cazar y no ser cazados. El camaleón cambia de color camuflándose con el entorno. No es rápido como otros reptiles, pero imita con sus movimientos a las hojas y ramas que le rodean y de esta forma se acerca a sus presas. Todos sus pasos son lentos, pero cuando tiene un insecto a tiro, utiliza su arma secreta, una lengua de alta velocidad. El límite del bosque húmedo es un lugar frecuentado por los herbívoros que pastan en las nutritivas hierbas del terreno abierto y aprovechan la seguridad que les brinda la espesura en caso de que un león o un leopardo aparezcan por los alrededores. Los impalas son frecuentes en estas zonas entre las praderas abiertas y la selva, donde además de alimento y seguridad, encuentran sombras frescas que les alivian del calor sofocante de las horas del mediodía. La familia de babuinos ha dejado la selva y come junto a los impalas. La unión de los dos grupos favorece a ambas especies porque aúnan sus sentidos en la vigilancia de posibles predadores. Los árboles del bosque húmedo esconden infinidad de animales que pasan desapercibidos a simple vista. Camufladas entre la tupida vegetación, en la selva de Maniara vive un auténtico muestrario de serpientes tanzanas. Muchas son inofensivas para el hombre, pero algunas, aunque tímidas y huidizas, tienen una picadura mortal. La mamba verde es una de las serpientes más venenosas de todo el continente africano.
Camuflada entre las hojas, ha localizado una presa. Después de capturar algún insecto, un camaleón confiado asciende por las hojas sin mimetizarse con el fondo verde de la espesura. La selva no admite descuidos y el error le cuesta caro. Aunque no es tan potente como el de la mamba negra, el veneno de esta mamba actúa rápidamente. Una vez mordido, el camaleón no tiene escapatoria posible y pocos minutos después del ataque es engullido en la aparente tranquilidad de la cerrada espesura. Entre la selva y el lago se extiende un cinturón que alterna el bosque de acacias con las praderas abiertas. Algunos grupos de elefantes aprovechan el pasto y los cursos de agua que van desde el escarpe del rift hasta el propio lago. Son animales frecuentes y fáciles de observar en el parque, pero su población es solo una sombra de la que fuera en el pasado. Se estima que hace menos de un siglo el área de Maniara contaba con 7 elefantes por milla cuadrada, una de las mayores concentraciones de todo África. La fama del territorio de los elefantes se extendió más allá de las fronteras tanzanas y los furtivos se cebaron en él como una plaga bíblica. Solo con la creación del parque se pudo evitar la extinción total de los elefantes de Maniara, que aún hoy caen bajo el fuego de los granjeros que cultivan la periferia del parque cuando abandonan el área de protección y se meten a comer en los sembrados. El índice de lluvias del área de Maniara es muy inestable. En los años en que las lluvias son generosas, el lago se extiende hasta ocupar las 2/3 partes del parque nacional. Pero en época de sequía, el agua desciende hasta el punto de llegar a desaparecer. Las orillas que suele cubrir el agua carecen de vegetación porque la sal del lago queda formando una capa sobre el suelo. Pero entre el área inundada y el bosque de acacias hay una pradera abierta donde los herbívoros e infinidad de aves encuentran alimento en abundancia. En mitad de la pradera, un buitre de las palmeras ha encontrado el cadáver de un joven ñu. Es parte del equipo de limpieza de la sabana, aunque entre las distintas especies de buitre del parque es la menos numerosa. A escasa distancia, un grupo de calaos de tierra se aproxima buscando comida entre las hierbas. Armados de un poderoso y preciso pico, los calaos de tierra comen semillas, caracoles, insectos y pequeños reptiles que van descubriendo a su paso. Un joven calao, todavía con la librea de inmaduro, está empezando a valerse por sí mismo. Su progenitor le cede el bocado, pero conseguir la pericia de los adultos con el descomunal pico es tarea que requiere mucha práctica. La llegada de águilas y marabúes junto al cadáver del ñu crea cierta tensión.
El buitre de las palmeras ha dejado paso a los más grandes y poderosos marabúes, y son estos los que acaban de devorar la pieza con sus largos picos cónicos. Desde la escarpadura del Rift, diferentes ríos vierten sus aguas al lago Maniara, produciendo en su desembocadura áreas encharcadas donde se congregan las aves acuáticas en busca de alimento. En el Parque Nacional se contabilizan alrededor de 380 especies de aves, la mayoría de las cuales se pueden observar en las inmediaciones de estas zonas encharcadas. Poco antes de llegar al lago, el río Simba se encharca dando lugar a una piscina natural donde viven de forma permanente un grupo de hipopótamos. El lugar, conocido como el Hippopool, cobija a los grandes animales durante las horas cálidas del día. Pese a su volumen y fuerza, los hipopótamos tienen una piel sensible a los rayos solares de los que se protegen pasando el día sumergidos. La cabeza de los hipopótamos está adaptada para la inmersión. Los ojos son periscópicos, las orejas móviles y la nariz se encuentra en la parte superior, de forma que el animal puede permanecer sumergido, pero con sus finos sentidos alerta fuera del agua. El cuerpo rechoncho de los hipopótamos también está preparado para la vida anfibia. Sus patas son cortas y compactas, rematadas por unos dedos dotados de membrana interdigital que aguantan el pesado cuerpo en tierra y se pliegan ordenadamente cuando el animal está descansando. La boca, de morro plano, está diseñada para pacer en los campos abiertos y para ello cuentan además con fuertes molares de herbívoro. Sin embargo, los llamativos incisivos y caninos juegan un papel exclusivamente social ligado a las luchas ritualizadas que determinan todas las relaciones dentro del grupo. Cerca del Hippopool y en las aguas del río Msasa, pelícanos y cigüeñas de pico amarillo se reúnen a diario para pescar y asear su plumaje. En el lago Maniara hay dos especies distintas de pelícanos, el pelícano blanco, más grande, y el pelícano gris de espalda rosa, algo más pequeño, pero igualmente bullicioso. Los pelícanos son animales extremadamente gregarios. Viven en grupo y todos sus movimientos, ya sean volando, pescando o arreglándose las plumas, parecen marcados por una pauta que les hace moverse al unísono. Los pelícanos viven en comunidad y anidan en grandes colonias de cría. Mientras los pelícanos grises pueden anidar en el suelo, cerca de los cauces de agua, los pelícanos blancos lo hacen siempre en lo alto de grandes árboles que aquí, en Maniara, se localizan cerca de los ríos que bañan el bosque húmedo. Pese a ser una de las mayores aves voladoras del mundo, con cerca de 3 metros de envergadura y alrededor de 14 kilos de peso, los pelícanos son extraordinarios voladores gracias a la multitud de sacos aéreos de su cuerpo y al tamaño de sus alas. En el lago Maniara
son uno de los atractivos principales para los ornitólogos de todo el mundo, que disfrutan de sus abluciones en los ríos y de sus vuelos vespertinos ascendiendo con las corrientes térmicas sobre las paredes del rift. Las orillas salitrosas del lago son centro de reunión de flamencos, ibis, marabúes y cigüeñas de pico amarillo que forman ruidosas colonias cerca del agua. Las últimas horas de la tarde, cuando el sol comienza su declive y el aire empieza a ser más fresco, marcan el inicio de la actividad en los ríos y las charcas del parque. Los hipopótamos, que saldrán al ponerse el sol a comer juncias en las proximidades del Liverpool, dejan su plácido descanso para enfrascarse en pacíficas rivalidades sociales. La boca de los hipopótamos puede abrirse hasta un ángulo de 150 grados, y es comparando sus poderosas fauces abiertas como delimitan su posición jerárquica dentro del grupo, sin necesidad de peligrosas peleas entre los contrincantes. El sistema es bien sencillo. El que tiene la boca más grande gana la contienda y el vencido, sumiso, busca otro contrincante con el que medirse a golpe de bostezos. Parece que los hipopótamos se reconocen por el olfato y el olor de los excrementos determina un acercamiento o un enfrentamiento entre ellos. Los excrementos del macho dominante son más persistentes y su olor más duradero, de forma que marca el territorio y a los miembros del grupo con su estiércol. Incluso los otros machos deben recibir el oloroso baño o sufrir las iras del jefe del grupo. Así, las duchas de excrementos que realizan los hipopótamos en el agua vienen seguidas de un encuentro amistoso o de una furiosa pelea que, en caso de producirse, suele acabar de forma trágica para uno de los contrincantes. Esta dictadura del estiércol favorece al grupo evitando peleas sangrientas. La estructura jerárquica se determina comparando las fauces y la vida en el Liverpool transcurre sin mayores problemas entre estos colosales mamíferos de más de 3.000 kilos de peso. El nombre de maniara deriva de una palabra indígena. Los masái llaman maniara a una euforbia con la que levantan empalizadas para proteger su ganado. Es una planta más resistente y dura que cualquier espino de los que utilizan en sus bomas y protege más que cualquier otra al ganado que guarda en su interior. De igual forma, el Parque Nacional del Lago Maniara protege un mosaico de ecosistemas que representan la variabilidad biológica de Tanzania y da cobijo a las especies animales que las pueblan. Hoy, la antigua reserva de caza ha pasado a ser un refugio inviolable para las mismas especies que no hace mucho atraían hasta aquí a los cazadores de todo el mundo.